Mi papá se rió, levantando su copa como si brindara por un chiste que no entendí. Tu hermana se lo ganó todo sola, dijo, mirándome fijamente. A diferencia de ti. La mesa se quedó en silencio. La mano de mi mamá se congeló sobre la cuchara de servir. Me recosté, sintiendo algo afilado en el pecho, y dije en voz baja, entonces dejaré de enviarte dinero. Se le puso pálido. ¿Qué dinero? En ese silencio, la casa finalmente dijo la verdad que había estado ocultando durante años. Esa fue la noche en que dejé de ser la callada. Antes de contarte cómo se desmoronó todo después, dime desde dónde me escuchas para que sepa que no soy la única que ha tenido que poner un límite. Desde fuera, parecíamos una familia envidiable. Cenas de domingo, sonrisas enmarcadas, suéteres iguales en las tarjetas de Navidad. Pero la perfección es más fácil de imprimir que de vivir. Me llamo Rachel Shortridge. Tengo 32 años, la hija tranquila, la que aprendió pronto que mantener la paz a veces significaba tragarse la propia voz. Elena, mi hermana 2 años mayor, era la de oro. Los profesores la adoraban, los vecinos presumían de ella y mis padres trataban su éxito como una herencia compartida. Mi padre, Frank, dirigía nuestra casa como dirigía su antiguo restaurante. Todas las opiniones tenían que pasar por él. Mamá, dulce pero agotada, pasó años traduciendo su orgullo en disculpas que nadie pedía. Cuando llegó la recesión, su hipoteca se retrasó. Acababa de empezar a trabajar en un estudio de arquitectura, apenas lograba mantenerme, pero le dije a mi madre que les ayudaría hasta que se pusieran al día. 5,000 al mes. Discretamente, con responsabilidad. Mi padre se negaba a usar la banca en línea. No confiaba en las pantallas con su dinero. Así que transferí todo a la cuenta de Elena. Prometió entregarlo en efectivo o con cheque, dijo que así facilitaba las cosas. Le creí porque creerle era lo que todos hacíamos. Con el tiempo, esas transferencias se volvieron rutinarias, como pagar una factura por la paz. Cada mes enviaba el dinero y esperaba un agradecimiento que nunca llegaba. Cuando papá mencionó que la hipoteca estaba bajo control, sentí una pequeña calidez, pensando que había ayudado. Elena enviaba un mensaje de vez en cuando, gestionado, y eso era todo. Aún así, siempre sentía que algo no encajaba. La última vez que la visité, la casa se veía más deteriorada que antes. La pintura se estaba descascarando, el refrigerador zumbaba demasiado fuerte. Mamá sonrió como siempre. Elena nos está ayudando a gestionar las cosas, dijo. Quería creerlo. De verdad. Esa noche, mientras papá subía el volumen del noticiero y Elena revisaba su teléfono, me senté en la misma mesa donde crecí, mirando la foto familiar enmarcada sobre la chimenea. 4 sonrisas, una verdad ausente. Si hubiera mirado más de cerca, tal vez habría visto lo que se avecinaba, las grietas que ya se abrían en nuestra imagen perfecta. La cena de esa noche fue como todas las anteriores, demasiado educada para ser real. La mesa estaba puesta con los buenos platos que solo se sirven en días festivos. El pollo al romero de mamá llenaba el aire, el mismo aroma que me encantaba de niña, cuando los silencios aún no habían aprendido a herir. Papá se sirvió otra copa de vino, miró a su alrededor como quien inspecciona un escenario y luego sonrió a Elena. Tu hermana sí que lo ha descubierto, dijo con orgullo. Tiene instinto, ambición. Me miró al decirlo, pero la sonrisa no era para mí. La sentí como una astilla bajo la piel, familiar, aguda, imposible de ignorar. Me alegro por ella, dije, como lo había dicho toda mi vida. Mamá asintió distraídamente, tomando el puré de papas. Le temblaba un poco la mano. Papá rió entre dientes y añadió, y ella sola. Sin limosnas. El ambiente cambió. El tintineo de su vaso contra la mesa sonó más fuerte de lo debido. Podría haber sonreído y dejarlo pasar, como siempre. En cambio, me recosté en la silla y escuché mi propia voz, baja pero clara. Entonces dejaré de enviarte dinero. La habitación se congeló. Incluso el zumbido del refrigerador pareció detenerse. La cuchara de mamá quedó suspendida en el aire. El tenedor de Elena resbaló y golpeó su plato con un rasguño sordo. Papá parpadeó 1, 2 veces, antes de que su expresión se quebrara. ¿Qué dinero?, preguntó. Su tono no era de enojo. Era de confusión, sinceridad. Eso era lo peor. Lo miré a los ojos. Los 5,000 que le he estado enviando a Elena cada mes para ti y mamá desde abril pasado. Frunció el ceño. ¿Qué has estado haciendo? Mamá miró a Elena, palideciendo. ¿Helena? Elena se enderezó en la silla, con la voz quebrada. Está exagerando. Hubo retrasos. Algunos meses lo envió tarde. Todos los meses, interrumpí en voz baja. El primero de cada mes. Tengo las confirmaciones. El silencio que siguió no fue pacífico. Fue quirúrgico. Cortante. Papá se volvió hacia Elena. No vimos ni un céntimo.
Helena apretó la mandíbula. No lo entiendes. Hubo gastos. Inversiones. ¿Qué clase de inversión cuesta $60,000 y te deja sin nada que mostrar? Pregunté. Sus ojos brillaron. No lo entenderías, Rachel. Nunca crees en nada a menos que sea seguro. Creer en la familia no debería ser peligroso, dije. A mamá se le llenaron los ojos de lágrimas y le tembló la voz. Elena, ¿es cierto? Helena apartó la mirada. Es complicado. El vapor de la comida se había enfriado. Me levanté, empujando la silla lentamente hacia atrás. Entonces supongo que ahora es su problema. La mano de papá se aferró al borde de la mesa. Volvió a mirar a Elena, pero ella no lo miró a los ojos. Y en ese instante entre la verdad y la negación, supe que la casa había cambiado para siempre. Esa noche, la casa permaneció despierta. Cada pared parecía respirar con nosotros, inquieta y pesada. Yacía en mi antigua habitación, mirando al techo, siguiendo el tenue resplandor de las estrellas de plástico que había pegado allí a los 16 años. Al final del pasillo, se oían voces murmurando. Mamá lloraba suavemente, papá caminaba de un lado a otro, la puerta de Elena permanecía cerrada. Encendí la lámpara y abrí el portátil. La costumbre era automática ahora, revisar los pagos, las transferencias, los extractos. Cada línea me devolvía la mirada como una acusación. $5,000 el primero de cada mes, mis propias huellas digitales en un crimen que no había tenido intención de cometer. 60,000 en total, perdidos. A la mañana siguiente, papá estaba sentado a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Mamá estaba junto a la ventana, todavía en bata, con el café frío. Dice que está relacionado con algo, susurró mamá. ¿Una empresa? Una empresa no se come las hipotecas, dije. Se come la confianza. Papá apretó la mandíbula, con los ojos enrojecidos. Hablaremos con ella cuando despierte. Pero Elena no despertó. Ya se había ido. Su coche había desaparecido de la entrada, su habitación estaba vacía salvo por una nube de perfume que flotaba como una mentira. Una sola nota adhesiva estaba en su cómoda. No exageres. Lo arreglaré. Me quedé mirando las palabras hasta que se me desdibujaron. No está arreglando nada, dije. Está huyendo. Mamá empezó a llorar de nuevo, con pequeños sonidos entrecortados. Papá agarró su abrigo, murmurando algo sobre encontrarla. Lo agarré del brazo. Espera. No puedes perseguirla sin pruebas. Déjame encargarme de esto. Me miró como si no supiera si confiar en mí o en sí mismo. Entonces asintió una vez. Ese día hice lo que Elena nunca esperó. Trabajé el problema como un plano. Empecé con la estructura, cada transacción, cada fecha, cada mensaje. Luego, los puntos débiles, donde cambiaba el dinero. Cada transferencia confirmada. La cuenta de Elena, cada vez. Evan vino esa noche, con mi portátil encendido entre nosotros. Estás investigando a fondo, dijo en voz baja. Tengo que hacerlo, respondí. No se trata solo del dinero. Se trata de cuánto tiempo creyó que podía mentirme y salirse con la suya. Él asintió. ¿Cuál es tu siguiente paso? El banco, dije. Y luego un abogado. En la sucursal, la gerente frunció el ceño mientras revisaba los registros. Todos fueron redirigidos, dijo, señalando el nombre de Elena. El titular de la cuenta usó los fondos para transferencias privadas. Parece otro intermediario. ¿A quién? Pregunté. Ella dudó. A un hombre llamado Mason Ball. Sentí que algo dentro de mí se aferraba. Un nombre, una dirección, un rastro. Al salir de aquel banco, el frío aire de enero me golpeó la cara como una promesa. Me ajusté el abrigo y me susurré. ¿Querías jugar con la confianza, Elena? Bien. Veamos cuánto cuesta la verdad. 3 noches después, sonó el timbre justo después del amanecer. Estaba en la cocina con mamá, las dos con poco sueño y demasiado silencio. Papá seguía arriba revisando papeles en los que ya no confiaba. Cuando abrí la puerta, había un hombre en el porche. Vaqueros, sudadera con capucha, la típica sonrisa que uno practica frente al espejo. Buenos días, dijo con naturalidad. Too deep, Sir Rachel. Yo soy Mason. El nombre le cayó como una piedra. Mason de Elena, rió entre dientes. Supongo que podrías llamarme así. Detrás de mí, oí los pasos de papá, lentos pero pesados. Se acercó a mí y me preguntó en voz baja, ¿qué haces aquí? Mason levantó una pequeña carpeta como ofrenda de paz. Solo aclaro un malentendido. Elena me pidió que le dejara esto, prueba de nuestra inversión. Mamá apareció en la puerta, pálida y temblorosa. ¿Inversión? Mason volvió a sonreír. Empresa Emergent. Estamos creando una aplicación que conecta a artesanos locales con clientes. Escalable y con visión de futuro. Ya sabes cómo es. Me hice a un lado. Muéstranos.
Entró como si fuera el dueño del lugar, extendiendo impresiones brillantes sobre la mesa. Maquetas, gráficos falsos, palabras de moda al azar. Fase 1, crecimiento proyectado, lanzamiento beta. Ni un solo número cuadraba. Papá hojeaba las páginas, con el rostro tenso a cada paso. Esto es una tontería, dijo. La sonrisa de Mason se desvaneció. Todo gran comienzo es pequeño. $60,000 menos, le respondí. Me miró, fingiendo calma. ¿Has estado hablando con Elena? No, dije. He estado hablando con el banco. El aire cambió. Mamá se aferró al respaldo de una silla. La respiración de papá se volvió agitada. Mason se apoyó en el mostrador, de nuevo con naturalidad, pero con una mirada penetrante. No lo entiendes, dijo. Ella quería esto. Creyó en mí. Y la dejaste creer, dije. Porque así pagabas tu alquiler. Antes de que pudiera responder, el crujido de neumáticos sobre la grava llenó el silencio. Me giré hacia la ventana. El sedán blanco de Elena entró en la entrada. Salió con gafas de sol, aunque el cielo estaba gris. La puerta se abrió y allí estaba. Con el pelo perfecto, el abrigo demasiado caro y una sonrisa ensayada. Al ver a Mason, se le quebró la cara. ¿Qué haces aquí? La voz de Mason se suavizó al instante. Cariño, te dije que lo arreglaría. Apretó la mandíbula. Se suponía que no debías venir aquí. La voz de papá era tranquila, pero letal. Le quitaste el dinero a tu hermana. Nos mentiste. La mirada de Elena nos miró fijamente. No es lo que crees. Pues explícalo, dije. Porque 60,000 desaparecieron, la hipoteca se atrasó y, por alguna razón, ahora tiene un coche nuevo. Maroa Mason. Dijiste que lo duplicaríamos en un año. Su encogimiento de hombros fue despreocupado. Los planes cambian. ¿Planes? El puño de papá golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos tintinearon. Lo robéis de tu propia familia. Elena se estremeció, pero seguía aferrada a la ilusión. No es robar si es una inversión. Solo necesitábamos tiempo. La voz de mamá se quebró. No pagamos porque confiamos en ti. El silencio que siguió fue de esos que se tragan el sonido. Me acerqué un paso más a Mason. Entonces, ¿cuál es tu verdadero trabajo?, preguntó con una sonrisa burlona. Soy emprendedor. Qué curioso, dije. Tu último negocio debe la manutención de tu hijo. Su rostro así contrajo. Elena se giró hacia mí, sorprendida. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y le enseñé los mensajes de la mujer con el niño pequeño que había llamado a nuestra puerta ayer. Te ha estado buscando, Mason. A él. Elena se llevó la mano a la boca. ¿Me mentís? Suspiró como un hombre cansado del drama. No mentí. Simplemente no te lo conté todo. Es lo mismo, dije. Papá se movió alrededor de la mesa, parándose a su lado. Te vas de esta casa ahora mismo. La sonrisa de Mason se desvaneció por completo. No puedes impedir que me vea. Es una adulta. La voz de Elena temblaba. No voy a ir a ningún lado contigo. Extendió la mano hacia su brazo y el instinto me obligó a actuar. Me interpuse entre ellos. No la toques. El sonido de las sirenas afuera se hizo más fuerte. Mason se quedó paralizado, entrecerrando los ojos. ¿Qué hiciste? Solo te devuelvo el favor, dije. Llamé a la policía hace una hora. Están muy interesados en saber a dónde fue a parar el dinero. Retrocedió hacia la puerta mientras las luces parpadeantes teñían las paredes de rojo y azul. Entraron 2 agentes. ¿Mason Ball?, preguntó uno. Mason intentó reír. Esto es un error. Pero se le quebró la voz cuando lo esposaron. Elena se hundió en una silla, temblando por completo. Papá se apoyó en el mostrador, pálido y silencioso. Mamá lloró con las manos en la masa. Mientras sacaban a Mason, él se giró hacia mí, su voz era un susurro cortante. ¿Crees que has ganado? Siempre hay otra versión de mí ahí fuera. Lo miré a los ojos. Entonces espero que ella también encuentre a alguien como yo. La puerta se cerró tras él. La casa exhaló por primera vez en meses. 2 semanas después, la policía llamó. Habían encontrado pruebas de múltiples estafas. 5 mujeres, la misma historia, las mismas promesas. Mason se había declarado culpable. El fiscal quería el testimonio de Elena para reforzar el caso. Al principio, ella se negó. No puedo volver a verlo a la cara, susurró. Ya lo hiciste, le dije. Y sobreviviste. En el tribunal, Elena se sentó a mi lado. Habló en voz baja pero clara, describiendo cómo Mason la convenció de invertir, cómo había usado mis transferencias como capital inicial. Le temblaba la mano, pero su voz se mantuvo firme. Cuando Mason intentó mirarla, no le devolvió la mirada. Cuando se leyó el veredicto, 3 años de prisión, 18 meses sin libertad condicional, la sala se quedó en silencio.
Ni aplausos, ni celebración, solo alivio. La mano de papá encontró la mía debajo de la mesa. Mamá sollozaba en silencio a su lado. Elena dejó escapar un suspiro que sonó a rendición. Mientras el alguacil se llevaba a Mason, su última mirada no encontró nada. Salimos del juzgado a la fría y brillante luz del día. Por primera vez, no me dolió. Se sentía limpio. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, me quedé en el patio trasero con una cajita en la mano. Fotos, recibos viejos, algunas notas que él había escrito. Elena estaba a mi lado, más ligera de hombros que nunca. ¿Seguro que quieres hacer esto?, pregunté. Ella asintió. Ya no significa nada. Encendí la cerilla. Las llamas prendieron, extendiéndose por el papel, convirtiendo en humo todo lo que tocaba. Lo vimos elevarse hacia el cielo de enero hasta que no quedó nada más que cenizas. Elena susurró, me quitó tanto. Lawmire. Entonces asegúrate de que no avance ni un centímetro más. Para la primavera, había encontrado un pequeño trabajo en una oficina del centro. Mamá volvió a cuidar su jardín. Papá arregló la barandilla del porche que había ignorado durante años. El silencio que antes dolía ahora parecía casi tierno. Una tarde, Elena vino a verme con un pequeño sobre. Dentro había una foto nuestra de niños en la feria del condado, sin dientes, con los dedos pegajosos, riéndonos como si no supiéramos lo que significaba la traición. Al dorso, había escrito, gracias por no rendirte, incluso cuando lo merecía. No dije nada. Solo Lawbrace. Por una vez, la casa no necesitó palabras para seguir en pie. Las semanas posteriores al juicio se sintieron extrañas, como si hubieran renovado el aire de la casa. Mamá empezó a dejar las cortinas abiertas de nuevo, y la luz del sol se filtraba por los azulejos de la cocina. Papá daba largos paseos por la mañana, sin esa opresión en los hombros. Y Elena ya no intentaba actuar. Sin peinados perfectos, sin perfumes caros, sin excusas. Solo ella, más tranquila, más humilde, aún encontrando su equilibrio. Encontró trabajo como asistente de oficina en el centro. No era glamuroso, pero decía que se sentía honesto. Todas las noches llegaba a casa con la lonchera preparada y nuevas arrugas en las manos, de esas que nacen del esfuerzo en lugar de la culpa. A veces la pillaba sentada en el jardín con su madre, plantando hierbas aromáticas. El mismo romero que su madre usaba para sazonar el pollo que lo originó todo. Una noche, papá se sentó a mi lado en la mesa mientras yo revisaba unas cuentas. Creo que la hicimos así, dijo en voz baja. La llamamos especial hasta que creyó que no podía fallar. Lo miré. Todos hicimos nuestra parte, pero ahora lo estamos arreglando. Asintió, exhalando. Estoy orgulloso de ti, Rachel. Me dolió más de lo que esperaba. Quizás porque era la primera vez que lo decía sin compararme con nadie más. Más tarde, Elena se unió a nosotros con 3 tazas de té. Estaremos bien, dijo, medio para sí misma, medio para nosotros. Por primera vez en años, le creí. La casa por fin estaba en silencio, pero no el tipo de silencio que esconde el dolor. Este era un silencio diferente, el que se construye sobre la verdad. Un mes después, preparé mi maleta para irme a Seattle. Un nuevo trabajo, un nuevo comienzo. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina mientras mamá doblaba la ropa y papá leía el periódico como en los viejos tiempos. Elena me acompañó hasta el coche, con la sudadera arremangada y una leve sonrisa en el rostro. ¿De verdad te vas?, dijo. Ya es hora, respondí. Me puso un sobre en la mano. Una foto nuestra de niños sosteniendo algodón de azúcar, con las mejillas pegajosas de azúcar. Al dorso, había escrito, a veces hay que perderlo todo para ver qué vale la pena conservar. Mientras me alejaba, miré una vez por el retrovisor. La casa parecía más pequeña, pero de alguna manera más luminosa. La familia no te destroza a menos que lo permitas. Si esta historia te conmovió, comparte la tuya en los comentarios y suscríbete para más.